Ujú. Vamos a preparar nuestras Biblias, hermanos, para estudiar la palabra de Dios. Les pido de favor si abrimos nuestras Biblias en el libro de Amós. Amós capítulo 9. El libro de Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. Estamos estudiando una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Una serie que tiene como propósito comprobar que nuestro Señor Jesús es el tema central, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. Y el día de hoy, hermanos, hemos llegado o vamos a llegar al libro de Amós. Amós es un libro muy interesante, muy hermoso en el contenido, como cada uno de los libros que hemos venido estudiando. Es de esos libros que casi no son muy conocidos o muy estudiados, incluso no suelen ser referenciados, incluso por la mayoría de aquellos hermanos que solemos predicar la palabra de Dios, pero su contenido, hermanos, es muy interesante, es muy importante. El día de hoy, con base en este libro, quiero compartirles una clase que se llama Jesucristo es el Señor que salvaría también a los gentiles. Jesucristo es el Señor que salvaría también a los gentiles. Con base en Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. Y el día de hoy, hermanos, vamos a aprender o vamos a recordar a aquellos que ya lo sabemos, o aprenderlo para aquellos que es nuevo, que la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Desde el principio de todos los tiempos, escuchen esta idea, desde el principio de todos los tiempos, Dios tuvo en su mente que toda la gente, que todo el mundo, que todo ser humano fuéramos receptores de su amor, de su gracia y de su misericordia. Si bien es cierto, Él estableció un orden al principio, ese orden, sin embargo, no nos excluía a nosotros. Déjenme decirles, hermanos, que durante mucho tiempo, y quizás hasta la fecha, no lo sé, esto no lo puedo comprobar, pero durante generaciones el pueblo de Israel creyó que como ellos eran el pueblo de Dios, eran los únicos que podían aspirar a la salvación. Creyeron que eran los únicos que podían aspirar, hermanos, a la redención. De hecho, hay una enseñanza que se desarrolló a través del tiempo que se llamó etnocentrismo, que era la idea de que Israel creía que era la única etnia, el único pueblo, ¿verdad?, digno de la gracia de Dios. Porque a través de ellos vino el Mesías, porque ellos recibieron la ley, porque a ellos les predicaron los profetas y porque, como ya lo hemos dicho en incontables ocasiones, ellos son el pueblo de Dios. Esto les hizo creer que la posición que tenían ellos de privilegio hacía que nadie más pudiera entrar allí. Pero Amós, hermanos, es un libro que ya anunciaba que un día también aquellos que no somos judíos, cuando la Biblia usa el término gentil, se refiere a todos aquellos que no somos judíos, estábamos incluidos también en los planes de Dios. Si usted o tu hermano ya llegaste al libro de Amós, creo que he dado tiempo suficiente, voy a leer la palabra de Dios en Amós capítulo 9, versículos 11 al 15. ¿Estamos allí? Dice así: en aquel día yo, está hablando Jehová, levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. Ahí está. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Hermanos, lo maravilloso de Dios, lo maravilloso de la Escritura,
es que sin importar el momento, sin importar el tiempo en el cual Dios haga una promesa, esa promesa se va a cumplir. Sin importar el tiempo que tarde en cumplirse esa promesa, va a llegar. Sin importar lo que ocurre en el intermedio, Dios no se va a olvidar de cumplir con su palabra. De tal manera que hoy quiero, hermanos, que independientemente de que aprendamos el tema que vamos a estudiar, que recordemos que no importa el tiempo que pase, no importan las edades, los años, los siglos, incluso cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, Él va a cumplir su palabra. La clave del capítulo 9, hermanos, se encuentra en la primera frase, dice, en aquel día. Aquel día, hermanos, señalado por el profeta Amós, será un día glorioso, un día hermoso, un día que va a marcar una nueva era, una nueva época, un nuevo tiempo, una nueva situación en la vida, hermanos, de un pueblo, en este caso, el pueblo de Israel. El problema, si me permiten usar la palabra problema, radica en el hecho de que lo que Amós profetizó 800 años antes de Jesucristo, iba a tener un cumplimiento pleno o va a tener un cumplimiento pleno en un momento en el que nosotros todavía no conocemos cuándo va a suceder, pero que la Biblia denomina el día de Jehová. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos qué es el día de Jehová? Aquellos últimos tiempos en los cuales los planes de Dios se van a cumplir. En aquel tiempo cuando Jesucristo venga por segunda vez y establezca su reino. En aquel día, por eso decía yo, va a ser una época gloriosa en la que este mundo conozca la belleza del reino de Jesucristo. En aquel tiempo cuando el mundo descubra que aquel Jesús que en la historia vino y desecharon y crucificaron realmente era Dios hecho hombre. Será un día glorioso, aquel día en el que la gente que se burló o el mundo que se burló cuando Él estaba en la cruz, ¿verdad? Compruebe que realmente era el rey de su pueblo. Si ustedes recuerdan, cuando nuestro Señor muere en la cruz, se coloca un cartel en la parte superior del madero que decía, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. ¿Se acuerdan? En aquel tiempo la gente lo puso únicamente como algo que a alguien se le ocurrió. Pero dijeron, no, Él no es nuestro rey. Le reclaman a la autoridad y dice, lo que ya coloqué, ahí se queda. Ni modo, fue la respuesta. Pero en aquel día el Señor cuando regrese, no solamente va a establecer su reino, sino que van a ocurrir varias cosas. La primera, su pueblo Israel se va a unir de nuevo en una sola nación y millones de gentiles que aparentemente no estábamos incluidos, allí le estaremos adorando. Qué maravilloso porque será un tiempo de gloria para el mundo, será un tiempo de paz para el mundo, pero insisto, es un tiempo en el que aún no sabemos cuándo sucederá y que lo que Amós está profetizando va a hallar un cumplimiento pleno. Pero repito, es la segunda vez que lo digo. ¿Qué significa un cumplimiento pleno? Que hay una parte de la profecía de Amós que ya se ha empezado a cumplir y que vamos a ir descubriendo nosotros poco a poco. La idea de Dios era la siguiente, que el pueblo de Israel, que el Señor estableciera su reino aquí en la tierra. Pero ¿qué evitó que el Señor estableciera su reino? Que Israel se comportara. Hemos usado 3 analogías. ¿Quién las recuerda? ¿Como un qué? ¿Como un hijo? Rebelde. ¿Como una esposa? Adúltera. ¿Y como una vid? Que no da fruto. Eso hizo que el pueblo fuera llevado disperso. En el año 722, el reino del norte fue dispersado por Asiria. En el año 586, el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. Esto hizo que ese reino no se pudiera establecer. Muchas cosas han pasado, pero Amós dice que un día, bajo la autoridad de Jesucristo, esa nación, ese pueblo, esa gente que está dispersa hoy en el mundo, va a volver a su tierra, se va a levantar el trono de David para los hermanos que se incorporaron. Estamos en Amós capítulo 9, ese tabernáculo caído, ese reino de David, que está hoy como un muro, ¿verdad? Con cuarteaduras, que está caído, el Señor lo va a restaurar y lo va a levantar. Y en aquel día un descendiente de David se va a levantar como rey
y va a juntar a su pueblo y va a gobernar al mundo. La pregunta es, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que es un descendiente de David el que se va a levantar y establecer ese reino? Vamos a regresar a Samuel. Vamos a ir a Samuel, segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Si le puedes poner un separador, pónselo. Si es Biblia electrónica, pues entonces más tarde vas a regresar a Amós. Bien, recapitulo para los hermanos que se están incorporando. La clase que estamos viendo el día de hoy se llama Jesucristo es el Señor que salvaría también a los gentiles. Y lo que estamos viendo el día de hoy es que a pesar de que en el Antiguo Testamento pareciera que el único pueblo merecedor de la gracia de Dios que está incluido en el plan redentor de Dios es el pueblo de Israel, o por lo menos ellos lo creyeron así, hoy estamos comprobando que en realidad todo el mundo, todos los países, todas las naciones gentiles estamos incluidos en el plan redentor de Dios. Israel cayó en un error en creer que eran los únicos, porque ya sus profetas, en este caso Amós, habían anunciado que el plan redentor de Dios incluía a todo el mundo sin excepción. Una idea que quiero dejar grabada también en tu mente, en tu cabecita, hermano, hermana, hoy es: Dios no hace acepción de naciones, no hace acepción de etnias, no hace acepción de pueblos, no hace acepción de personas, sino que todo aquel que invoque su nombre va a ser salvo. Y eso lo va a cumplir el Señor de manera plena cuando venga y establezca su reino. Estamos ahora en 2 de Samuel 7, versículos 12 al 16. ¿Cómo sabemos que el tabernáculo caído de David, su reino, será levantado por medio de Jesucristo? Por el pacto que Dios hizo con David. Bien, voy a leer la palabra de Dios. Creo que ya di tiempo suficiente. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo, es decir, Jehová, el Dios que está hablando con Amós, dice: levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Está hablando de Salomón. Pero después dice: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. A ver, ningún rey descendiente de David pudo establecer un reino para siempre. De hecho, acabó la época en la cual los reyes descendientes de David terminaron de gobernar. La promesa que David está recibiendo en este momento, hermanos, es una promesa futura, que es la misma a la que se está refiriendo Amós. Vamos a continuar la lectura hasta el versículo. Vamos a saltar al versículo 16, por favor. Leímos el 13, ahora el 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí hay dos palabras muy interesantes: para siempre, versículo 13, para siempre, versículo 16. Pero después, en la parte última del 16, dice: será estable. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice? Eternamente. Allí está la clave. A ver, llamo su atención de nuevo aquí al frente. Amós, el libro que estamos estudiando, él predicó aproximadamente 800 años antes de Cristo. Y dice: un día el Señor, alguien de la casa de David, va a venir y va a establecer su reino. Pero Amós lo único que está haciendo es ser un instrumento de Dios para confirmar lo que 200 años antes Dios ya le había dicho. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A David. A David. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante. Yo comenté hace rato que cuando Dios promete algo, no importa lo que pase, no importa el tiempo que pase o lo que pase en el ínter en el que sus promesas se cumplan, Dios lo va a cumplir. Porque lo que le está diciendo Dios a David a través de Samuel es que va a afirmar su reino para siempre. Pero lo que no le dijo es que en ese intermedio el pueblo se iba a dividir, iban a pasar por el cautiverio, iban a ser dispersos e iban a pasar muchas cosas, lo cual no dependía de Dios, sino de la obediencia, de la desobediencia
del pueblo. Dice la Biblia que el Señor no retarda su venida, como algunos la tenemos por tardanza, sino que Él es paciente, Él está esperando a que la gente cambie de actitud hacia Él, hacia su palabra. Dios es misericordioso. Si el Señor, ¿verdad?, consumara sus planes de manera inmediata, si no pasaran todos esos siglos, hermanos, Él no solamente dejaría de mostrar paciencia, gracia y misericordia, sino que quizá mucha gente, ¿verdad?, se quedaría sin escuchar la palabra. Pero no importa, insisto, el tiempo que pase, lo que Dios prometió a David 1000 años antes, que uno de sus descendientes sería, a través de uno de sus descendientes, un día firmaría su trono, lo cual no pasó con Salomón, que fue el siguiente hijo, y después con Ezequías, y después con cada uno de los reyes que sucedieron, se iba a cumplir con Jesucristo. Porque para poder establecer un reino eterno, se necesita un rey ¿qué? Eterno. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Cómo se le decía a Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Jesús, hijo de David. Porque en la época cuando viene Jesús, la gente recuerda que Él está descendiendo, ¿de quién? De David. Esa promesa de que un día se va a levantar un descendiente a través del cual va a establecer un reino eterno, la promesa del cumplimiento del nacimiento de ese rey, ¿cuándo sucede? En la tercera línea, cuando Jesús nace. Ahí está naciendo ya ese descendiente. No es el momento en el que Él va a establecer su reino, es el momento en el que ese descendiente, del cual a David se le dijo que un día vendría, ha nacido. Los planes de Dios están consumando. ¿Hay algo en lo cual tú o yo estemos orando y pareciera que a Dios se le ha olvidado? Tengamos paciencia. Dios en su momento va a responder a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Él ha prometido escuchar la oración. Él ha prometido cumplir con sus promesas. Él ha prometido actuar en la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces las personas, hermanos, o tal vez yo, tal vez no sea tu caso, somos desesperados. Y quisiéramos que Dios respondiera de manera inmediata, que respondiera de manera pronta, que no tardara tanto en responder a las oraciones. Pero tenemos que ser pacientes. Él siempre cumple con sus promesas. La profecía de Amós entonces, hermanos, en el sentido de que las naciones serían poseídas, las naciones gentiles serían poseídas por Dios, serían poseídas por Jehová. ¿Cuándo empiezan a tener cumplimiento? Viene Jesús, que va a ser ese rey que un día se va a sentar en el trono, muere en la cruz del Calvario, cumpliendo con el plan redentor, y establece algo muy importante, que es su iglesia. Y es a través de su iglesia que va a empezar a cumplirse ese propósito por el cual estaba predicando Amós. A ver, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 5, porque hay un pasaje que probablemente pudiera causarnos alguna inquietud, aunque he tratado de decir que en primer lugar tenía que ser Israel, no por diferencia, no porque Dios no quisiera que se redimiera, sino porque es el orden que Él tenía establecido. Tal vez a alguno de ustedes les ha llamado la atención al leer la Biblia, Mateo capítulo 10, versículo 5. Vamos a entender por qué Jesús dijo estas palabras. Repito, Jesucristo es el Señor que salvaría un día también a los gentiles, a nosotros. Que todo el mundo estamos incluidos en el plan redentor de Dios, en el plan salvador de Dios. Porque dije, Dios no hace acepción de naciones, de pueblos, de familias, de personas. Todos estamos incluidos, aunque había un orden en la predicación al principio. Dice Mateo capítulo 10, versículo 5. ¿Estamos allí? Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren,
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué el Señor dio este mandato, hermanos? Pregunto, o más bien pregunto, ¿lo que estoy explicando es claro? ¿Es claro lo que profetizó Amós? ¿Es claro que fue con base en una promesa que se le ha dado a David, que va a tener un cumplimiento pleno hasta los últimos tiempos, y que ese descendiente que va a levantar el reino de David es Jesús? Pero si, como acabamos de decir, el Señor no hace acepción de naciones, de pueblos, de personas, ¿por qué el Señor dio esta orden aquí en Mateo 10:5? A ver, por partes. Primero, Carmen, la hermana Carmen. O la rebeldía de Israel, Concepción. Sí, aunque aquí lo que está diciendo es, no vayan por el camino de gentiles. En ciudades samaritanos no entren, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. René. Ajá. ¿La que dijiste? Ajá. ¿Complementa, Carlos? Ajá. Sí, ¿qué más? Hermano Andrés. No, mencionaba un orden. Primero en ese orden era Israel, para que a través de Israel el mundo conociera. Porque el plan de Dios siempre fue exactamente que Israel creyera como pueblo elegido y que finalmente cumpliera la tarea, que ¿cuál era? Ellos conocieran la ley, conocieran los mandamientos, que teniendo al Mesías ya en persona allí, comprobaran la realidad de los profetas, creyeran en él y asumieran por fin la tarea, dejaran de ser el hijo rebelde, la esposa adúltera, la higuera que no da fruto, entendieran la palabra y entonces ellos, ¿qué hicieran? Llevaran la palabra a todo el mundo. El plan de Jesucristo nunca fue venir a predicarle a todo el mundo, sino que su pueblo entendiera por fin la tarea, entendiera por fin el evangelio, ¿sí? Que la prioridad era en el sentido no de que eran los únicos, sino que finalmente tenían que entender la labor para que entendiéndola la llevaran. ¿A dónde? A todo el mundo. Entonces, insisto, era prioridad que la nación creyera, escuchara primero, se capacitara y fuera a predicar. Pero el propio Señor Jesucristo anunció también que había otras naciones, otras ovejas que tenía que traer hacia él. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. Ya aquel descendiente que es el que va a poder establecer el reino de David eternamente, ya nació. Si él ya nació, entonces se va a empezar a cumplir ese plan, ese propósito, esa promesa dada a David, esa profecía dada por Amós, que aunque va a tener un cumplimiento pleno en los últimos tiempos, va a encontrar un inicio a través de la iglesia y vamos a entender por qué o a recordar por qué. Pero primero estamos recordando también las palabras de Jesús que nos hace ver el por qué era necesario que su pueblo entendiera primero para que finalmente, permítanme decirlo de esta manera, como un intento más de que el pueblo asumiera la labor para la cual fue levantado. ¿Cuál fue el propósito de Dios, hermanos, al establecer a la nación de Israel? ¿Que fuera la más rica? ¿Que fuera la más poderosa? ¿Que fuera la más grande? Que fueran los que evangelizaran al mundo. Por eso, cuando ustedes y yo leemos todo el Antiguo Testamento, vez tras vez dice, y para que las naciones sepan, y para que las naciones conozcan, y para que las naciones escuchen, y para que los pueblos vean, y siempre Dios, pueblos, naciones, para que te vean a ti, te vean a ti. Pero nunca terminó de entender
el pueblo. La única razón por la cual existe el pueblo de Israel era para que ellos anunciaran el evangelio al mundo. En segundo lugar, para que ellos fueran un ejemplo de cómo cuando una nación le sirve al Señor, Dios bendice con paz, con autoridad, con alimento, con todo, pero es algo secundario. Vamos entonces a Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, dice Jesús. A ver, quiero que sepan una cosa. Quiero que sepan que ustedes no son los únicos. Yo he venido a ustedes. Ahorita la prioridad son ustedes, pero hay otras. Hay otras. Aquellas también las debo de traer. Aquellas van a escuchar mi voz y habrá un, ¿qué dice? Rebaño. ¿Qué significa esa palabra? Habrá un rebaño. Uno solo, con ustedes y con quién? Con las otras ovejas. Es decir, un día esas otras ovejas y ustedes van a formar un solo rebaño y por lo tanto un solo pastor, en este caso, Él. ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo? Jesucristo viene, muere en la cruz del Calvario, resucita, ha establecido durante su ministerio terrenal, su iglesia, y la iglesia, hermanos, empieza a cumplir con la labor, con la tarea que el Señor le había dado. ¿Cuál era? Predicar el evangelio a todo el mundo. Y llega el momento, hermanos, llega el momento en el que cuando la iglesia está llevando a cabo la tarea de predicar el evangelio a judíos y gentiles, es tan grande y es tan numeroso, es tan numerosa, es que iba a decir el número, ¿cómo puedo decir otro sinónimo? Es tan grande la cantidad de personas que creen que la iglesia se ve en la necesidad de reconocer la inclusión de los gentiles. Y entonces vamos a Hechos capítulo 15, versículo 7, y vamos a ver que allí está referenciado lo que dice Amós. La clase de hoy, hermanos, no es muy larga, pero es muy importante. Es muy importante. Es muy importante que tú y yo recordemos, no importa el tiempo que pase entre el momento en el que Dios da una promesa y se cumple. No importa las circunstancias adversas que puedan suceder en ese ínter. Podemos confiar en que Dios cumple su palabra. Y vamos a ver que siempre, siempre estamos encontrando a Jesucristo. Dice Hechos 15, 7 al 21. La palabra de Dios dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Hermanos, esto es muy importante. El pueblo judío era tan importante que Dios levantó profetas, levantó apóstoles. Pero el pueblo gentil, dije judío o gentil. Judío. El pueblo gentil es tan importante también que Dios le asignó, ¿verdad?, a alguien la tarea. Dice, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y vean cómo va a referenciar las palabras de Amós.
El 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Paréntesis. ¿Con qué está, hermanos, Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, relacionando el hecho de que una gran multitud de gentiles está creyendo? Lo acabo de decir. ¿Con qué está relacionando Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, el crecimiento tan notable de gentiles que se está convirtiendo? ¿Con qué, hermanos? ¿Verdad? Con la profecía de Amós. Dice Jehová: yo voy a levantar, yo voy a traer un pueblo, voy a hacer un pueblo, pero quien lo hace, ¿quién es? Jesucristo. ¿Sí nos damos cuenta? Está empezando a cumplirse. Aunque la profecía de Amós habla de naciones, es decir, habla de algo más grande todavía. Por eso dije hace rato en repetidas ocasiones que la plenitud va a ocurrir en aquel día. Pero ¿cuándo empieza? Cuando la iglesia está predicando el evangelio a todo el mundo. Es algo tan llamativo, es algo tan grande, que la iglesia se ve en la necesidad de hacer una especie de concilio y de decir: tenemos que reconocer, tenemos que aceptar. Los gentiles y nosotros ahora somos un solo rebaño, y es un solo pastor al que seguimos, a Jesucristo. Y Jacobo va más allá. Dice: tenemos que aceptar que es lo que los profetas nos habían dicho. En ese momento ellos están reconociendo un error. ¿Cuál es? Un error que habían tenido en el pasado. ¿Cuál es? Creíamos que éramos los únicos dignos de la salvación. Hermanos, es interesante que vez tras vez, cuando estudiamos la palabra de Dios, descubrimos que el conocimiento de la Biblia como tal, sin discernirlo, sin comprenderlo, sin recibirlo en el corazón, no sirve de mucho. Que nos puede cegar nuestro pecado, nos puede cegar nuestra maldad. ¿De qué les sirvió, hermanos, a los sacerdotes, a los judíos, al Sanedrín, al cuerpo gobernante, tener tanto conocimiento de Cristo, si cuando vino, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, lo humillaron, lo crucificaron? En este momento Jacobo está reconociendo: nos habíamos equivocado. Esto es lo que ya nos habían dicho. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, que estamos o recién aprendiendo la palabra o confirmando lo que hemos sabido durante el tiempo que hemos estado en Cristo, es que más allá de la cantidad de conocimiento que tenemos de Dios, no es la cantidad del conocimiento que tenemos, sino el entenderlo, el discernirlo, el recibirlo en el corazón y realmente hacer lo que esa palabra dice. Obedecer lo que la palabra enseña, para que entonces tenga un efecto real en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro carácter, en nuestra familia. Al final de cuentas, cuando Pablo, vamos a llamarle así, el apóstol a los gentiles, enseña y escribe a los corintios, les dice: el conocimiento termina envaneciendo a la persona cuando no está dispuesta a practicarlo. Cuando es más el pecado, como la iglesia de Corinto, que se practica, que la obediencia, el conocimiento nos sirve a la mera hora de actuar y muchas veces nos lleva a hacer cosas incorrectas, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Mucho conocimiento, muchas leyes, muchos profetas, pero seguían siendo el hijo rebelde, la esposa adúltera, la higuera que no daba fruto. Viene Jesucristo y dice: la promesa se tiene que cumplir. Entonces por eso Él decide levantar
una asamblea, una iglesia. Y es a través de la iglesia que va a cumplir a plenitud la promesa. Regresamos. Esa iglesia lo está reconociendo. Voy a leer de nuevo, por favor, en el versículo 15. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hermanos, ¿cuál era el problema que estaban tratando de solucionar, hermanos, este pequeño concilio? Por un lado, reconocer que ya ellos y los gentiles eran un solo pueblo. Pero una segunda cosa que ellos quieren corregir, hermanos, es que los judíos, los cristianos judíos, o los judíos que se habían convertido a Cristo y que eran parte de la iglesia, todavía querían seguir practicando su judaísmo. Es decir, circuncidar a los hombres. Y querían que los gentiles, es decir, los no judíos, se circuncidaran también como un requisito obligatorio para ser parte de la iglesia. Y eso trajo controversia, trajo problemas. No querían dejar sus costumbres y querían que la iglesia las asumiera. Y eso estaba trayendo problemas. Y entonces se reúne estos varones, allí están referenciados Bernabé, Pedro, Pablo, Jacobo, y dicen, no, somos salvos únicamente por fe, únicamente por arrepentimiento, es lo único. No podemos pretender establecer sobre ellos algo que no les pertenece, que es más, dicen, ni siquiera nosotros pudimos llevar, sino únicamente lo que dice la palabra de Dios. Ese es un detalle interesante porque tenemos que tener cuidado, hermanos, como iglesia nosotros también, en saber diferenciar en todo aquello que puede ser una costumbre y aquello que es la palabra de Dios. Tenemos que cuidar que lo que hacemos en la iglesia no sea lo que estamos acostumbrados a hacer, sino que la palabra de Dios dice. Las costumbres pueden cambiar, pero nunca la palabra de Dios. ¿Sí soy claro con eso? Continuemos. Afortunadamente, la iglesia es sabia. Los varones que están en el concilio son sabios, saben aclarar las cosas, saben reconocer el error en el que habían caído. Le dicen a la iglesia que la salvación es únicamente por fe, que todo mundo, ¿verdad?, que proclame al Señor, que clame al Señor, tiene la salvación. Y entonces las cosas continúan normales. Pero un día Pablo le recuerda a los gentiles que el haber creído es un privilegio. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Estoy entrando en la recta final. Pablo, ¿verdad?, continúa con su trabajo, continúa con su ministerio. Ese hombre que es usado de manera maravillosa por el Señor. Se empieza a multiplicar. Miren, la iglesia crece, se multiplica. Ya reconocen, ese concilio, hermanos, se llevó más o menos a cabo por el año 50. La multitud de gentiles se está incorporando, crecen las iglesias, y un día Pablo le dice a los gentiles el privilegio que implica ser parte del pueblo de Dios. Pueblo de Dios en el sentido de hijos de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, recuérdense que ustedes, por los judíos, eran llamados no circuncidados. En aquel tiempo, continúa la lectura, versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué dice? Hizo uno. En Juan Él había dicho, tengo otras ovejas que no son de este redil, también las debo de traer, oirán mi voz, habrá un rebaño. Eso es lo que está diciendo Pablo ahora. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Me llama la atención, hermanos, lo que dice el versículo 11. Si me lo permiten, lo voy a leer de nuevo. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados personas que no se circuncidaban por los judíos. Algo que ellos hacían en todo. Y después dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. En palabras más sencillas, muy simples, lo que Pablo les está diciendo es, ustedes no eran judíos, no son judíos, pero ahora ambos somos la iglesia de Dios. Una iglesia formada por medio de Cristo. ¿Por qué quiero aprovechar, hermanos, la clase de hoy para hacer énfasis en esa frase? Ustedes no son judíos. Los mismos judíos decían, no, ellos no son judíos. Nosotros somos el pueblo circuncidado de Dios. Ellos no. Porque hoy en día, hermanos, ha crecido mucho una denominación carismática que cree que son judíos. Sus pastores se visten como rabinos, ponen enfrente ya no una cruz, sino la cruz de David, dibujan la Torá, ya no es el pastor, es el roe, se cubre la cabeza con ese manto judío, se deja la barba judía, pasa al frente, le hace la reverencia a la ley, ¿verdad? Y entonces es un aparente despertar a volver al Antiguo Testamento y le están haciendo creer ahora a la iglesia que son judíos. Dicen, es que nosotros somos judíos, somos del pueblo de Dios. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira. Y lamentablemente muchas iglesias, y quiero yo asumir la responsabilidad por la ignorancia de muchos pastores, están abandonando la sana doctrina, regresándose a la ley, al Antiguo Testamento. Incluso abandonando ya no los cultos dominicales, abandonando los cultos dominicales y volviéndose al séptimo día, el sábado, porque dicen, es lo que Dios nos mandó, porque somos su pueblo. Hermanos, eso es mentira. Eso no es correcto, no es bíblico. Tengamos mucho cuidado. Yo de verdad, hermanos, entiendo que no puedo y no lo voy a hacer jamás, prohibir que en la semana estemos viendo videos y predicaciones allí en el internet. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero hermano, ten cuidado. Ten cuidado. Hay muchos buenos predicadores en el internet que obviamente yo no puedo compararme con ellos, pero la enseñanza no siempre es la mejor. Y muchas veces, arrastrados por la facilidad, por la elocuencia, porque hablan muy bonito o porque aparentan saber mucho, muchos creyentes de iglesias sanas están abandonando sus iglesias y se están yendo con estos grupos israelitas. No sé si me explico. Hermanos, no somos judíos. ¿Sí queda claro? Nunca lo seremos. Israel es el pueblo de Dios, lo será siempre, lo sigue siendo. Y un día ese pueblo que hoy continúa en rebeldía, continúa alejado de los mandamientos de Dios, espera el cumplimiento de una promesa. Cuando su Mesías, Jesucristo, establezca su reino, ellos se conviertan, ya lo expliqué en la clase pasada, crean en el Señor y entonces en aquel tiempo todas las naciones del mundo, ¿verdad?,
creyentes de todas las personas, de todas las naciones del mundo, y de hecho naciones enteras adorarán a su Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, lo que Amós profetizó va a tener un cumplimiento pleno, porque serán millones y millones de personas de todo el mundo, porque adorarán al Señor que está allí en Israel, con un pueblo que ha sido traído de todas las naciones y unido otra vez en uno. Y ese pueblo, como ya lo comenté en otra clase, finalmente habrá cumplido con la tarea de predicar a todo el mundo. ¿Me expliqué, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice su palabra, será salvo. La prioridad era su pueblo, pero solo por cuestión de que quería que ellos finalmente asumieran la tarea. No la asumieron y por eso es a través de la iglesia, de ustedes, de mí, de nosotros, que Dios va a cumplir con aquello que prometió. Que el mundo gentil le va a conocer y entonces Él será el Señor de todas las naciones. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la enseñanza, hermanos. Vamos